¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy la pastora Ale Acuña de Yanti de Nuevo Templo, México. Bueno, pues quiero seguir compartiendo sobre la autoridad de Cristo, esa autoridad delegada. Esta prédica la compartimos el domingo 23 de julio de este año, pero por cuestiones de fallas técnicas no se las pudimos grabar para poderla compartir con ustedes. Por eso está siendo grabada de nuevo. Dios por algo fue, Dios por algo fue que tengo que repetir esta prédica. De algo debemos de aprender, de la autoridad de Cristo sobre nosotros, de esa autoridad que Dios delegó a nuestro amado Jesucristo y luego a nosotros. ¿Sí? Antes de iniciar, vamos a orar. Bendito seas, Padre, gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, recibiendo tu palabra, recibiendo tu amor. Gracias, Señor, porque día a día recibimos esas bendiciones, recibimos tu protección, recibimos tu amor. Gracias, Padre. Yo te pido, hermoso Cristo, hermoso Padre, que tu Espíritu Santo es el que me siga guiando, que sea Él el que hable en mí, no yo, Señor. Que sea Él, Padre Santo. Gracias, Señor. Que así sea en nombre de tu Jesús. Amén. Ok, como les estaba diciendo, seguimos con esta serie de la autoridad, ¿sí? De la exaucia y del dunamis, ¿sí? ¿Por qué esa autoridad de Cristo sobre nosotros, sobre los creyentes? ¿Qué nos dice en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. En mucho tiempo, o no sé si en la actualidad, seguimos estando ciegos a esta realidad, a la posición que estamos en Cristo. Sabemos bien que el enemigo, o como lo quieran ustedes mencionar, el innombrable, el diablo, Satanás, Lucifer, el diablo, como ustedes quieran mencionarlo, ¿sí? De alguna manera ha logrado que nosotros ignoremos que Cristo nos ha heredado esa autoridad y ese poder, ¿sí? Y eso al enemigo le ha dado demasiada libertad para hacer su obra destructora, ¿sí? ¿Qué no quiere decir también nuestro Padre? Que no quiere que nuestra iglesia sea pasiva, sino que sea activa, que sea guerrera, que sea constante. ¿Sí me doy a entender? Porque nosotros sabemos bien que también tenemos esa autoridad contra los principados y contra esas potestades. Pero el mismo enemigo sabe bien que tenemos nosotros esa autoridad y sabe bien él cuáles son esas bendiciones que día a día recibimos de parte de nuestro amado Jesucristo. Dime, ¿tú cómo eres bendecido por parte de Dios? Nosotros como cristianos, somos bendecidos por Él, ¿sí? ¿Por qué? Por el simple hecho de que recibimos el aliento. Porque aquí claramente es lo que nos dice en Efesios 1:3, que nosotros somos bendecidos con esa bendición espiritual en lugares celestiales.
entonces Él nos bendice con todas sus riquezas, con toda prosperidad, en gracias a Jesucristo. Entonces nuestra posición como cristianos o como creyentes, quítale la palabra cristiano, como creyente o como hijas de Dios, es un gran privilegio donde estamos, donde Él nos ha puesto. ¿Qué nos dice Romanos, en el libro de Romanos 15:29? Dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Aquí nos está diciendo Pablo sabiamente y que él sabía que era bendecido. Así que en que cualquier lugar que iba, llegaba en plena abundancia de bendición para con la gente. Él era bendición para la gente y la gente lo bendecía. Así es lo que nosotros tenemos que tener como creyentes, creer esa posición, esa autoridad como de hijos que somos de Dios, hijos, que nosotros vamos a ser bendición para los demás y que ellos van a bendecirnos a nosotros. Dios nos ha visto como personas que hemos resucitado juntamente con Jesucristo y nos debemos de nosotros identificar con Él, con su muerte y con su resurrección, porque Él nos ve con la misma autoridad y fuerza que nuestro amado Jesucristo. ¿Qué nos dice? Está un poco largo estos versículos. En Efesios, del libro de Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 19. Veamos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Fíjense bien, subrayen en su Biblia, os dé espíritu y declárenlo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál su supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¡Wow! Aquí vemos que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Yo digo que por el que nos ama, aún nosotros estando en pecado, nos dio una vida juntamente con Cristo. Por eso, por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él, ¿sí?, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar en Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7, para que después lo puedan leer. Nuestra posición con Cristo o con Jesucristo es que nos identifiquemos totalmente en su muerte, en su resurrección y su exaltación. Por eso, al identificarnos con Cristo, sí, nos vamos a sentir unos chinches, nos vamos a sentir gusanos. Hay personas que se sienten tristes
se sienten maltratadas por los demás, pero no se dan cuenta de que esa identificación con Jesús, ¿sí? No se dan cuenta. ¿Qué debemos de hacer? Yo decía que cuando me operaron, no hace muchos años, en el 2018, quitaron una parte de mí, sí, un órgano, sí, lo quitaron. Y me sentía que algo me faltaba. Y decía, no puedo más. Y entra esa desesperación, esa depresión, o como quieran ustedes decirle, esa angustia. Y decía, Dios, Jesús, ¿qué pasa? Y me recuerdo y me identifiqué con la muerte de Cristo. Que en ese momento, que recuerdo cómo Él fue azotado, olvídense, cómo fue maltratado, fue herido, sí, fue lesionado. Digo, yo que tan solo me quitaron una parte de mí, ¿cómo es posible que ya quiera yo tirar la toalla? Si Jesucristo murió por mí, si Jesucristo recibió esos azotes y los aguantó, ¿por qué yo no? Esto es identificar. Nosotros ya no debemos de sentirnos unas chinches o gusanos, no. Nosotros debemos levantarnos como esos hijos que fuimos resucitados, igual que Jesucristo. Por eso tenemos que nosotros, sí, reconocer esas riquezas de su gloria. Nosotros debemos de reconocer que su supereminencia, grandeza de su poder es el que nos va a estar alumbrando nuestras vidas y nos va a abrir esos ojos al entendimiento. Por eso les dije en estos versículos de Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 19, que subrayaban, que nos ha dado espíritu de sabiduría, nos ha dado ese espíritu de revelación para en el conocimiento de Él. De nosotros, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que somos un santuario interno. ¿Qué nos dice en Gálatas 4:6? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Sí? Nosotros como santuarios internos tenemos que tener esa autoridad en Jesucristo para identificarnos con Él. Dios nos da esa autoridad cuando nos identificamos con Él. Por eso es el ejemplo que les di, de ese testimonio que viví. Yo tomé esa autoridad que Jesucristo me estaba dando, es decir, que por Él fui salva, que por Él me dio la vida eterna y que por Él yo no tengo que sufrir más. Esa ausencia de mi cuerpo y saber vivir sin ella. Eso es lo que quiere, que cualquier cosa o circunstancia que estás viviendo, levanta el estandarte de Jesucristo. Identifícate en el poder de que nos Él está dando, como esa autoridad que tiene hacia nosotros los creyentes. Y Cristo es cierto, nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo y nos sigue bendiciendo. Dios ha mandado a nuestros corazones el Espíritu de Cristo, ¿sí? Ya tenemos el Espíritu del Hijo, del Rey, del Señor de señores. No nos dio un espíritu de mediocridad, ni débil, sino de una misma calidad y cualidad del Hijo de Dios. Por eso Él siempre estaba clamando, diciendo, queridísimo Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Tú y yo
Nosotros tenemos el mismo poder, la misma autoridad, ese saucia y ese dunamis. Y esto es lo que el enemigo no quiere que conozcamos. ¿Sí? ¿Qué nos dice en 1 Corintios 6:17? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. No debemos de andar pecando por ahí, de cualquier forma, porque ya somos un espíritu con Jesucristo. Si dañamos el santuario interno, estamos dañando ¿a quién? Al Señor. Él también se entristece y se conmueve porque somos nosotros un espíritu con Él. Cuando dañamos a otra persona, un hermano en la fe, otro creyente, aquí no necesariamente sea un cristiano, sea quien sea, porque todos somos hijos de Dios, pero hay alguien todavía no lo acepta, ¿sí? Y si nosotros dañamos a esas personas, estamos dañando a alguien que también estamos dañando a Jesucristo, es lo que quiero decirles. Entonces, ¿creen que puede radicar en nosotros la desahucia, la autoridad de Dios en nosotros si criticamos, si juzgamos? ¿Sí? No, no es posible. No puede Dios delegar autoridad sobre una persona chismosa o rencorosa. Así es, hermanos. Es algo fuerte, dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque tiene que sanar primeramente esa área de nuestras vidas para poder recibir y para que Dios, Él pueda delegar esa autoridad. ¿Sí? ¿Qué dice en 1 Juan 4:4? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En Juan 1:16 dice, porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Fíjense bien, aquí es la clave que nos da nuestro amado Dios. Este versículo, Juan 1:16, porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Tomemos la plenitud de su amor, tomemos la plenitud de su gozo, de su paz, de su ternura, de su fe, de esa plenitud. Esa plenitud la tenía Jesucristo. Por eso dice nuestro amado Dios que Jesucristo habita en él toda la plenitud. Y después dice que somos nosotros sus hijos y que él nos ha delegado toda esa plenitud. ¿Por qué? Arrebata esa plenitud para tu vida, para tu familia, para lo que has estado pasando. Esa plenitud de amor, esta plenitud que les acabo de decir, se la voy a repetir. Y declárala, arrebátala para tu vida, para tu familia, para tus seres amados. Tomemos de la plenitud de su amor, de su gozo, de su paz, de su ternura, de su fe. Tómela, tomémosla, arrebátala. ¿Sí? Eso es lo que le falta a nuestro amado país, a nuestro amado mundo. Esta plenitud. Por eso tenemos tanta desgracia. Y hemos estado viviéndola. Nadie nos ha mentido, lo estamos viendo. ¿Por qué? Como les dije en otras predicas, está el espíritu de temor, el espíritu
de engaño, de mentira. ¿Quién es que lo está llevando? El enemigo. El enemigo, como les dije, no quiere que nosotros reconozcamos la autoridad de Cristo. Y si no reconocemos esa autoridad, no vamos a arrebatar esta plenitud. Por eso, hermanos míos, nosotros somos revestidos de toda y de autoridad y de potencial en nuestra vida de Jesucristo. Y nosotros podemos ser mejor cada día, de ser cada día más llenos de Él y cada día tomar de su plenitud. Todos los días, a cualquier hora. Entonces, esto quiere decir que vamos a estar de poder en poder, vamos a estar de conocimiento en conocimiento, de revelación tras revelación, de victoria en victoria. ¿Qué nos dice en Romanos 8:17? Dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús, herederos de su plenitud, de su autoridad, de su poder, de todo lo que le pertenece. Nosotros tenemos esa exaucia, tenemos ese dunamis. ¿Qué nos dice en Juan 17:18? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Eso ahí nos está delegando esa exaucia, ¿sí? Nos está delegando ese dunamis, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿cómo envió el Padre a Jesucristo? Lo mandó con poder y con autoridad, con exaucia y dunamis. Por eso Él nos envía ahora a nosotros, de igual manera, a tener esa exaucia y ese dunamis. Ya casi termino, hermanos. Nosotros somos embajadores y tenemos esa autoridad delegada para poder actuar en el nombre de Jesucristo. Tenemos que hacer lo que nuestro amado Rey nos ha mandado. Dice hacer, ir y predicar. ¿Cómo vamos a ver la autoridad y el poder si nunca la podemos predicar? Por eso tenemos el privilegio y debemos ejercer nuestra identidad con nuestro amado Señor Jesús. En Lucas 10:19 nos dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Jesucristo ya aplastó la cabeza de la serpiente. Si es así y no nos hemos identificado en Él, también lo hizo por nosotros. En Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hay que recordarle a Satanás que ya está derrotado, él ya está bajo nuestros pies. Recuérdenlo, pero Dios va a aplastar a Satanás cuando nosotros estemos totalmente identificados con el Señor Jesucristo. Dios nos ha dado esa autoridad para que nos identifiquemos con Jesucristo, para que nos unamos a Él, para entonces poder ejercer la autoridad y el poder que Él nos ha delegado. Porque su plenitud la vamos a arrebatar todos. Antes de terminar, quiero leerles algo que va a ser parte del final de estas prédicas, de estas continuaciones. Va a ser al final, pero quiero que lo escuchen y que lo piensen. Que Jesucristo rehusó utilizar la autoridad para que lo coronaran como rey.
No quiso que lo coronaran rey porque él estaba utilizando la autoridad para servir a la gente. Él vino a servir, no vino a que lo coronaran como rey, ni a que le pusieran una corona hermosísima. La única corona que tuvo fue la de espinas sobre su cabeza. Él rehusó esa corona y empezó a establecer ejemplo para todos aquellos que seguimos a Jesucristo, para todos aquellos que lo quieren servir, para todos los dirigentes. Aquí nos da una enseñanza importante, que el único deseo era dar vida, era dar su vida en amor por las personas. De esa forma su autoridad fue creciendo. Nosotros, tú o yo, queremos ser el primero, queremos tener autoridad, pero antes de aprender a servir, tenemos que conocer al servidor. ¿Sí? Eso lo vas a encontrar en el versículo 28, el que continúa ahí de Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Así es, hermano. Así es como la autoridad sobre nosotros, los creyentes, sigue día a día y nosotros debemos de arrebatar más todo. Yo sé que todo esto es, dicen, confuso, no sé si me he dado a explicar, pero arrebata esa plenitud del amor de Dios, arrebata la plenitud de amor, de su gozo, de su paz, de su ternura, de su fe. Hay que arrebatarla para nuestras vidas, para tu familia, para el amigo, para tu pareja. Arrebátala. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Los esperamos todos los domingos a partir de las 12 horas cerca del metro Escuadrón 201. Ahí al final les vamos a poner la dirección donde estamos. Bendiciones. Nos estamos viendo pronto. Hasta pronto.